Iniciamos con la primera plática. Son opciones terapéuticas para el control de la hiperfosfatemia en la insuficiencia renal crónica. Esta charla la dictará el doctor Pedro Trinidad Ramos, médico nefrólogo egresado Centro Médico Nacional, maestro en ciencias. Fue jefe de servicio y profesor titular del 2000 al 2021, presidente de la Sociedad Mexicana de Nefrología, actualmente colegio, y del Consejo Mexicano de Nefrología. Actualmente labora como nefrólogo independiente y tiene posgrados en metabolismo óseo mineral. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Cardona. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Agradezco a los profesores de este curso su invitación y bueno, vamos a empezar. La relación del fósforo con el riñón data desde su descubrimiento allá a fines del siglo XVII, cuando Henning Brandt, un alquimista alemán, lo aisló de la orina. Lo aisló como una sustancia que daba luz, ¿sí? Ahora sus funciones en el organismo van desde ser un componente importante de los ácidos nucleicos, de las membranas celulares, del hueso a través de los cristales de hidroxiapatita, y tiene funciones reguladoras como almacén de energía, fosforilización de proteínas, participa en la curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina y procesos de señalización a través de los segundos mensajeros. Lo medimos como anión fosfato. Su estructura molecular es un átomo de fósforo por 4 de oxígeno en una forma tetraédrica. Bueno, eso es lo bueno del fósforo. Actualmente vamos a hablar de lo malo, ¿sí? Que todo portador de luz va a tener un efecto oscuro, y es en la enfermedad renal crónica cuando se retiene, y dentro de sus mecanismos indirectos tenemos la disminución del calcio iónico, disminución del calcitriol, la hiporrespuesta de la hormona paratiroidea con aumento de la síntesis y secreción de hormona paratiroidea. Estos son sus efectos indirectos que se saben desde la trade-off hipótesis hasta la actualidad. En este artículo nosotros revisamos, aludimos a todos los mecanismos, pero también se celebraban los 25 años del descubrimiento del fósforo directo en la glándula paratiroidea a través de un experimento in vitro donde se cultivaban células paratiroides en fresco, glándulas paratiroides, y se exponían a diferentes niveles de calcio y fósforo. Y vemos que cuando se exponen a fósforo elevado, 3 o 4 milimolas, cómo se sintetiza la PTH. Y cuando se adicionaba ácido araquidónico, el cual es un inhibidor de la señalización intracelular en las células paratiroideas, no obstante que se incubaban con fósforo de 3 milimolas o 4, que son altos, no se incrementaba. Eso reafirmaba el efecto del fósforo sobre la célula paratiroidea. Actualmente se sabe que el fósforo actúa directamente sobre el sensor del calcio, el receptor sensor del calcio. ¿Cómo lo hace? Pues aquí el fósforo se va a unir a 4 sitios aniónicos del receptor sensor del calcio, sobre el dominio extracelular, lo cual lo va a inhibir y entonces empieza a la secreción de hormona paratiroidea. Esto se sabe de 5 años a la fecha. Se ha considerado que el fósforo, pues es la hiperfosfatemia y la sobrecarga es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular y mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Esto lo hace en forma directa, produciendo calcificaciones vasculares, valvulares, o bien participando en la ateroesclerosis concomitantemente con factores no tradicionales como es el estrés oxidativo y el estado inflamatorio, pero también en forma indirecta a través de estas hormonas que en un principio se elevan como mecanismo de defensa para aumentar la fosfaturia, pero
conforme disminuye la función renal, se van elevando para convertirse en verdaderas toxinas urémicas. ¿Cuál es la evidencia de que el fósforo implica un riesgo relativo de muerte en pacientes con hemodiálisis? Bueno, si ustedes recuerdan, en el 2003 las guías KDOQI hablaban de que deberíamos llevar a los pacientes en diálisis entre 3.5 a 5.5. Sin embargo, esto ha sido desafiado por el doctor Bloch un año después, en el cual él consideraba que entre 4 y 5 no había riesgo de mortalidad. Sin embargo, por cada miligramo de aumento en el fósforo se iba incrementando de ambos lados. Conforme aumentaba el riesgo relativo de mortalidad ajustada a otras variables, como también la disminución del fósforo. En ese sentido, las guías KDIGO de 2009 y 2017 sugirieron que los niveles de fósforo deberían irse a niveles normales, y el estudio DOPS de un estudio de cohorte prospectiva internacional, donde participaron 9 países, encontró que concentraciones de fósforo mayor de 4.5 por un periodo igual o mayor a 6 meses se asocia con mortalidad cardiovascular, mientras que las concentraciones menores de 4.5 correlacionan con mejor sobrevida. Hasta aquí se hablaba de las cifras, de los rangos, pero no se hablaba en qué momento era el óptimo de toma de muestra para medir el fósforo. Y este estudio COSMOS tomó muestras de media semana y posfin de semana. De media semana hablan de que tenga un punto medio de 4.2 miligramos, y en el posfin de semana, que son 72 horas de diferencia, a media semana son 48 horas, ellos aducen o postulan o refieren que los rangos que deberíamos medir son los de media semana, porque son los que verdaderamente reflejan el estado del comportamiento del fósforo. En ese sentido, pues aquí vemos los valores de KDIGO, que son los que, desde mi punto de vista, son mejores, de 3 a 4.5. Las KDOQI, pues ya se demostró que esto no deben ser los rangos. Los de COSMOS de media semana de 3.5 a 4.9. Aquí hay un metaanálisis que demuestra que por cada miligramo de fósforo en sangre aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares en un 20%. Este otro metaanálisis, no de eventos cardiovasculares, sino que riesgo relativo de muerte, aumenta un 18%, esto publicado en JAMA. Y no solo en el riesgo relativo de muerte, también que confirma este metaanálisis, que es de un 20%, sino también de progresión de enfermedad renal hasta de un 36%. En el mismo estudio DOPS encontró que cuando se les medía en el mes reciente, en un mes previo a su consulta, los pacientes tenían el 41% más de 5.5, el 72% más de 4.5, esto es ya de la suma de los dos, o sea, tanto estos como estos otros, y más de 4.5, un 93% consistentemente en los 6 meses. ¿Por qué sucede esto? Si a pesar de que hay medidas terapéuticas, no se logra llegar a las metas. Sí quisiera aquí que viéramos bien este esquema. Bueno, en una dieta en Estados Unidos de fosfato, se habla que son de 1.400 miligramos, pero el fósforo no se absorbe a nivel intestinal el 100%, sino un 70%, lo que daría a 980. Luego hay unas fuentes de fósforo que le podríamos llamar ocultas, o en la dieta moderna, que se ingieren entre 700 y 1.100 miligramos, que equivalen, si se absorbe el 70%, a 490 a 770. De estos nos sumaría
esta cantidad, 1.470 y 1.750. De estos podemos ver que 300 miligramos son removidos con quelantes de fósforo. Luego explico por qué. La remoción por diálisis, aproximadamente 430 miligramos, si tomamos en cuenta que una sesión de hemodiálisis convencional remueve 1.000 miligramos, serían 3.000 a la semana. Si le dividimos 3.000 miligramos entre 7, quedaría en 430 miligramos diarios. Y hay una porción o una fracción de 740 a 1.020 que no se remueven ni con diálisis ni con quelantes. Aquí vamos a ver el impacto que tiene la alimentación rica en aditivos basadas en fósforo. Este es un estudio del doctor Orlando Gutiérrez, en el cual dio 900 miligramos de fósforo con alimentos sin aditivos y otro grupo de una semana con aditivos. Aquí observamos la composición de la dieta, que es superior con aditivos hasta 1.672 miligramos de fósforo y de sodio 148. Y miren lo que pasa en ciertos indicadores del metabolismo óseo. Aumenta el factor de crecimiento fibroblástico 23. Como ya vimos, ya se habló previamente, es una verdadera toxina urémica, lo que inicialmente es un mecanismo de defensa. En su elevación tiene efectos directos sobre hipertrofia ventricular. Más aparte, otras marcadores o indicadores de remodelamiento del hueso. En este estudio, donde se educaron a pacientes por 3 meses para evitar alimentos ricos en aditivos comparados con otros que siguieran su vida habitual, vemos cómo se reduce durante 3 meses el fósforo de 7.2 a de 1 miligramo, que esto pudiera ser poco, modesto, pero ya vimos el riesgo que implica 1 miligramo de aumento de fósforo en la mortalidad y en la progresión de la enfermedad renal. También hay que considerar que los medicamentos son otra fuente oculta diaria de fosfatos, entre 100 y 200 a través de sus excipientes. Perdón. Aquí vemos algunos medicamentos como la paroxetina, que una tableta de 40 miligramos aporta 111 miligramos. El amlodipino, alrededor de 27, algunos de 40 según el laboratorio. En un estudio que se realizó por este autor, Wen Chu, él demostró que los pacientes en diálisis toman una mediana aproximada de 19 pastillas y había un 25% que tomaban más de 25 pastillas y de estos el 50% eran quelantes de fósforo. De acuerdo a la norma oficial de las especificaciones generales de los alimentos, consideran estos 5 octágonos, el exceso de lo que tengan, de sustancias que contengan estos alimentos. Sin embargo, considero que se debe etiquetar el exceso de fósforo, ¿sí? Y a los alimentos que contengan, aquí pongo algunos ejemplos, o las bebidas, deberían tener un octágono adicional. Ahora vamos con la misma figura, vamos a ver la capacidad de fijación de quelantes. Aquí en un estudio de 120 pacientes a los cuales se les trató con 4 diferentes quelantes de fósforo que están aquí abajo, y se les dio cada grupo estaba constituido por 30 pacientes y ellos se fijaron una meta que era de 5.5 de fósforo y vieron que a las 12 semanas no lograban llegar a esa meta. Ahorita explico. Si nosotros damos una cápsula de sevelamer, con una cápsula estamos quelando 21 miligramos. Si damos 9 cápsulas, son 189 miligramos de fósforo al día. Si damos acetato de calcio,
Vamos a quelar en una dosis recomendada con acetato de calcio 6 comprimidos, porque cada uno da 44 miligramos, van a ser 244 miligramos. Si damos a dosis máxima, van a ser 352 miligramos, pero tomando en cuenta que aquí los efectos adversos que pueden tener. Con el lantano, son 135 miligramos de fósforo por tableta, los recomendados son 1500, entonces vamos a quelar 200 miligramos. Y si damos una dosis máxima, quelaríamos 405, pero recalco, con los efectos adversos que tiene. Ahora vamos a ver lo que se remueve por diálisis. Para esto es conveniente conocer la cinética de fósforo intradiálisis. Esta cinética se divide en dos fases. La primera es una caída brusca y la segunda de estabilización. En esta, a diferencia de la urea que tiene un descenso constante y persistente. ¿Por qué? Porque es una hormona, una sustancia altamente difusible. Aquí porque hay una caída brusca del fósforo. Por supuesto, de todos los solutos siempre obedece a un gradiente de concentración, pero aquí, además de eso, en la primera fase de caída brusca, estamos hemodializando o estamos removiendo el fósforo extracelular, porque el intracelular cuesta más trabajo extraerlo, sobre todo cuando haya un aumento cuando hay un pH alcalino, el espacio intracelular lo atrapa, entonces hay una fase de estabilización. En la primera fase pues se remueven alrededor de un 55%. Estos datos, resultados similares, fueron encontrados por el doctor Durán, ex residente del centro médico, donde analizó la cinética de hemodiálisis, igual encontró que durante las primeras 2 horas removía casi un 50%, pero las siguientes 2 horas solo removió el 5.6%. ¿Esto qué quiere decir? Que volvemos a lo mismo, que se remueve inicialmente el espacio extracelular. Y aquí muestro la remoción semanal con varias modalidades de hemodiálisis. Esta es la que usualmente hacemos o generalmente en nuestro país, que va entre 2.300 más o menos 864, o sea que abarca los 3.000 que ponía yo de ejemplo. Pero quizá las más, la hemodiálisis más actividad física durante la hemodiálisis, porque hay una perfusión, mayor perfusión sanguínea a nivel muscular, pues hay una remoción de 3.500 aproximadamente. Si esto lo dividimos entre 7 días, estaríamos removiendo 500 miligramos. Lo mismo con la hemodiafiltración postdilución y con la hemodiálisis nocturna, aquí removemos casi, son 8.000 a la semana. Entre 7 estaríamos hablando de 1.100, 1.080 miligramos. Estos no solo se les retira los quelantes de fósforo, sino se les suplementa de fósforo. Y aquí vale la pena la atención, la hemodiálisis diurna corta, que son 6 a la semana por 3 horas, con flujos altos, no remueven más que 2.500. Repito, es un tratamiento corto que remueve prácticamente el fósforo extracelular. La remoción y la depuración semanal de fósforo es mayor en diálisis peritoneal, continua ambulatoria, muy superior, bueno, no muy superior, es levemente superior, aquí 391 miligramos para la diálisis peritoneal automatizada y la diálisis peritoneal continua cíclica, y aproximadamente 400 miligramos, que equivalen a lo que mostraba yo en la barra, 430. En la diálisis peritoneal continua ambulatoria tiene una depuración peritoneal de fosfato mayor que la diálisis peritoneal automatizada y discretamente sobre la diálisis peritoneal en su variante continua cíclica. Por lo tanto, los pacientes con transporte peritoneal bajo cursan con depuración baja de fosfato, comúnmente con hiperfosfatemia, y deben ser aconsejados a elegir diálisis peritoneal para mejorar el fósforo sérico. Por último, el fosfato no removido por diálisis o quelantes. ¿Qué hacemos en este rubro? Bueno, hay que recordar lo siguiente. Existe una correlación muy estrecha en la ingesta de fósforo y de proteínas. Según el doctor Dennis Fuch,
y Calantarzade que mencionan que en general los pacientes con enfermedad renal crónica 3B o más avanzada no deben ingerir más de 800 miligramos de fósforo. Las CADIGO de metabolismo mineral recomiendan un aporte de fósforo de 10 a 12 gramos por gramo de proteínas. Esto es, si tenemos un paciente de 70 kilos y le prescribimos 0.8 de proteínas, va a ingerir 56 gramos de proteínas. Si le ponemos en un cociente de 10 a 1, serían 560 miligramos, o un cociente de 2 a 1, 672 miligramos. También este autor, Nori, mencionó que un cociente superior a dar 16 miligramos por gramo de proteína incrementa un 30% el riesgo de mortalidad en pacientes con hemodiálisis. Aquí se hace una comparación de una dieta, es unos datos de la doctora Sharon Moore, entre dieta vegetariana y dieta rica en carne por 7 días. Se midieron antes y después estos parámetros. Aquí, con la dieta vegetariana, disminuyeron significativamente el fósforo sérico, el factor de crecimiento fibroblástico 23 y el fosfato urinario. ¿Esto por qué? Porque pues la dieta vegetariana, generalmente el fósforo va en forma de fitatos, que son estructuras de almacén de fósforo, y el fósforo que viene de los vegetales es mucho más difícil absorberse, que se observa en el nivel de fósforo, en el fósforo urinario que disminuye. Bueno, hay que recordar cuál es la fuente cuál es la biospinal del fósforo entre las diferentes fuentes dietéticas. Está el inorgánico con todas en los aditivos en alimento, con todas sus aditivos o preservadores en fósforo. Estos aditivos, la absorción intestinal es del 90%. El fosfato orgánico, que puede ser animal o vegetal, su absorción es de origen animal, que viene derivado en lácteos, de carne de vacuno o pescado, y la absorción intestinal es del 50 al 70%, y el derivado de plantas, que la absorción es de un 30 a un 50%. Aquí está la línea de tiempo en el desarrollo de quelantes, desde las sales de aluminio que se descontinuaron por efectos en las alteraciones cognitivas, la osteomalacia, la anemia. Después vinieron las sales de calcio, sin embargo tienen efectos adversos como la calcificación vascular, rigidez vascular, pero siguen prevalentes. Y después los siguientes, que básicamente sus efectos colaterales son por alteraciones, sus efectos adversos, alteraciones gastrointestinales. ¿Cuál es el problema de estos? El tamaño, en primer lugar, el sabor, altera el sabor de los alimentos, cantidad. Cada paciente ingiere entre 6 a 9 comprimidos, hasta el 50% no toma lo indicado, y el costo. Al grado de que la autora Fernández se cuestionó que si el precio determina la elección del quelante de fósforo. No considero que sea el precio, sino tiene que ser el valor. Voy a hablar las últimas diapositivas de los quelantes, de estos quelantes que contienen hierro, y aquí el citrato férrico fue comparado con control activo, que era acetato de calcio o carbonato de semelamer, y vemos que lo hicieron en 2 fases. La primera fue de 52 semanas. Una vez que terminaron las 52 semanas, los que cumplieron el tratamiento con citrato férrico fueron reautorizados a seguir con citrato férrico o placebo. Aquí vemos que ambos disminuyeron el fósforo, aumentó la ferritina con el citrato férrico, aumentó la saturación de transferrina y aumentó la hemoglobina. Disminuyeron los agentes estimulantes de la eritropoiesis y también la aplicación de hierro intravenoso. Cuando ya hace 4 semanas de realización, el grupo de placebo, como no tenía efecto, vemos las diferencias, lo cual reafirma
el efecto del citrato férrico como quelante. La conclusión es que el citrato férrico es un quelante de fósforo eficaz y seguro que aumenta las reservas de hierro, reduce los agentes estimulantes de eritropoyesis, la aplicación de hierro y mantiene la hemoglobina. Ay, perdón. Este otro estudio de citrato férrico, donde aleatorizando uno a uno, dándole citrato férrico y un quelante que no contenía hierro, y el objetivo era mantener el fósforo en estos valores y la hemoglobina estimulado con agentes estimulantes de eritropoyesis. Y vemos cómo con citrato férrico disminuyeron las dosis de agentes estimulantes de eritropoyesis, así como la administración de hierro. Por el contrario, en los que se dieron otro tipo de quelantes, aplicaron más eritropoyetina y también más aplicación de hierro. El efecto adverso que tiene el citrato de hierro es la diarrea, que se observó aquí en un 15%. Conclusión del estudio: el tratamiento de la hiperfosfatemia con citrato férrico simultáneamente promovió la eritropoyesis por la absorción de hierro con mejoría de la anemia. Aquí está otro producto derivado de hierro, que es el oxidróxido sucroférrico. Aquí fueron una aleatorización 2:1, donde los pacientes ingerían 2 a 4 tabletas masticables con el oxidróxido sucroférrico y el carbonato de semelamer. Vemos aquí los resultados: ambos disminuyeron el fósforo y el producto, oxidróxido sucroférrico, aumentó la ferritina. Aquí lo importante es que fueron menos tabletas para controlar el fósforo. Bueno, ahora vamos a ver, así ya son las 4 o 5 últimas diapositivas, que había que recordar: el fosfato se absorbe en el intestino por 2 vías, transcelular y paracelular. ¿Cuáles son las diferencias? La transcelular es regulada por el calcitriol y por el fósforo dietético bajo. La paracelular no es regulada, predomina en la transcelular cuando la concentración de fósforo es baja, es por transporte activo, necesita de cotransportadores, el NAPI2B, el PIT1 y PIT2, que son dependientes de sodio, pero es saturable. Con 6 miligramos por decilitro intraluminal se satura, pero si consideramos que un paciente ingiere 200 miligramos de fósforo, va a tener una concentración luminal de 55 a 110 miligramos por decilitro, lo cual supera unas 15 veces lo que se absorbería por vía transcelular. La vía paracelular no es regulada, predomina cuando la concentración de fósforo es alta, es por transporte pasivo, obedece a un gradiente de concentración, por supuesto, a través de complejos proteicos como las claudinas y ocludinas en las uniones estrechas intercelulares. Es sodio independiente y no se satura. Bueno, hay medicamentos que ya están en fase 3 que inhiben estos transportadores. Uno de ellos es el OS 789 y si lo bloqueamos, con este medicamento que se dio en dosis de 10 miligramos comparado con placebo, y luego en otro estudio se dio 100 miligramos, y luego se dieron también 100 miligramos con semelamer, vemos cómo y midieron el fósforo intestinal con un radiotrazador. Vemos que cuando se le da nada más placebo, se absorbe un 53%, cuando se da la dosis de 50 miligramos de este producto, se absorbe menos, 49, y luego si se le da a dosis de 100 miligramos, disminuye, y cuando se da con sevelamer y
el OS 789, la fracción que se absorbe es de 36. Ahora, la otra vía es la paracelular, que es la más importante, la predominante. Si la bloqueamos con este medicamento que se llama tenapanor, ya no se intercambia el sodio por el hidrógeno, que esa es la función. Entonces el sodio se va en la luz intestinal, no se absorbe, y el hidrógeno queda dentro de la célula. Esto le provoca una concentración aumentada y altera los complejos proteicos, como la ocludina, la claudina, y se cierran la vía paracelular. Entonces evita que se absorba el fósforo, pero tampoco se absorbe sodio. Y aquí hay unos estudios, el efecto del tenapanor sobre el fósforo en pacientes que reciben hemodiálisis, donde se fueron graduando las dosis entre 3 y 30 miligramos, los de 3 y 30 miligramos fueron dados 1 o 2 veces al día comparado con placebo. Cuando se dieron las dosis de 300 miligramos 2 veces al día, vemos cómo se disminuye el fósforo sérico. Aquí el efecto adverso con el tenapanor fue la diarrea, que es importante, y la conclusión es que el tratamiento del tenapanor resultó estadísticamente significativo en la reducción de concentraciones de fósforo sérico dosis dependiente. Aquí está el otro estudio que lo asociaron con un tenapanor con un quelante o un placebo con un quelante. También existe una diferencia importante asociado con un quelante. La diarrea fue el evento adverso más común y la conclusión del mecanismo doble mejoró el control de la hiperfosfatemia comparado con quelantes de fósforo. Las conclusiones. Fomentar el conocimiento en el paciente de las diferentes fuentes de fósforo. Evitar alimentos procesados y considerar otras fuentes ocultas de fósforo. Favorecer la ingesta de proteínas de origen vegetal. Apegarse a la recomendación de los cocientes en miligramos de fósforo sobre gramos de proteínas, las recomendadas por las CADIGO, ¿sí? Vigilar y favorecer la adherencia de quelantes de fósforo más eficientes y con menos tabletas. Los quelantes de fósforo basados con hierro cumplen con el doble propósito de controlar el fósforo y corregir la anemia, bloquear la vía paracelular y transcelular en la absorción intestinal de fósforo es una alternativa racional y promisoria. Tratamiento de diálisis más eficientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Trinidad, por su excelente plática. Al final va a ser las preguntas de estas 3 charlas programadas.